en interacción sincronizada entre el bebé y el adulto, ¿no? Eso es bien importante de ver que un bebé, cuando mucho antes de que empiece a dominar el lenguaje, ya tiene interacción con los adultos que se ocupan de él y designa el mundo, trata de relatar el mundo y recibe a través del relato positivo del adulto que dice, sí, es una jirafa, mira la jirafa, sí recibe la narración del mundo, nombra las cosas como se dice en el Génesis de la Biblia, ¿no? Y obviamente la identidad personal es una construcción narrativa. No tengo tiempo para expandirme sobre este tema, pero les mando al filósofo Paul Ricoeur, que ha trabajado mucho esa construcción de la identidad personal a través de la narrativa. La identidad colectiva es igual, se construye a través de los relatos, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, si ahondamos un poco más, los sistemas económicos como la economía también son sistemas que se construyen en base a relatos. El trust, el creer, el tener confianza, ¿es tener confianza en qué? En la historia que me cuentas, que tu producto vale, que me vas a pagar, que voy a recibir un salario, etcétera. Y estas historias orientan las decisiones individuales y colectivas, y la religión, antes de que dominara la economía, la religión era igual, ¿no? Y eran las historias creídas que estructuraban la sociedad. Así que nuestras vidas humanas están tejidas de historias, y esas mismas historias las producen los políticos y toman decisiones en base a las historias que creen. Entonces, en este momento, en Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron está rodeado de un gran panel de expertos, todos virólogos, médicos, etcétera, y es en base a las historias que le cuentan los científicos que se toman las grandes decisiones en este momento de crisis. Y obviamente Martín Vizcarra hace exactamente lo mismo desde el Perú. Los poderosos inventan las historias que hacen creer a sus súbditos, ¿no? Pero cuando se descubre eso a lo largo de la historia, sabemos que los poderosos son derribados y reemplazados por otros con otras historias, porque ya la gente ha visto que su poder no venía de Dios, como contaba, por ejemplo, sino que venía de su propio dominio. Entonces, al descubrir que una historia es falsa, se derriba esta historia. Ese es un pensamiento muy importante que vamos a seguir trabajando, ¿no? Recuperar el derecho, entonces, a contar su historia a su manera es un poder autonómico revolucionario que permite al niño construirse, al joven desarrollarse, al adulto desarrollarse, a un país desarrollarse, y pensemos en todos los discursos de historias recontadas por los países que han sido efectivamente uh, un problema. ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha. Bueno, ya, yo sigo. Hay unos que no escuchan porque su internet debe ser un poco difícil, ¿no? Entonces, los países que han tenido que recuperar su libertad frente a la colonización han tenido que producir su propia narración de sí mismos, ¿no? Desde luego, la verdad y la sinceridad son las dos únicas maneras de tener historias que no van a ser derribadas, ¿no? Porque esas historias son suficientemente verdaderas y sinceras para tejer relaciones sostenibles y básicamente buenas para la humanidad.
Y las demás historias, falsas y engañosas, en realidad son puro cuento, si me permiten ese juego de palabra. Y es por eso que yo llamo mi intervención storytelling, but not story selling, ¿no? Utilizar la creación de historias para vender un producto es en realidad vender un producto. La historia no importa, pero es obvio que muchos se sienten atraídos por el story selling en este momento porque han entendido la gran importancia de la historia. Entonces, frente a esas historias del mercado, los cuentos populares nunca mienten, ¿no? O sea, yo estoy en contra de decir, es puro cuento, en el sentido de es pura mentira. No, en realidad los cuentos populares nunca mientan. Dicen siempre la verdad, ¿por qué? Porque empiezan por había una vez. Y al empezar por había una vez, ellos dicen francamente, sinceramente, que no es un tema de actualidad, no es un tema de verdad periodística lo que se dice, sino que es un compartir de la belleza, de la sabiduría, del arte, del relato. Entonces, una historia que empieza por había una vez les garantiza que no lo va a tratar de engañar. Mientras que las historias presentadas para vender, seducir, engañar, dominar, asustar, etcétera, siempre mienten y obviamente esconden sus mentiras a propósito. Entonces, hacer la revolución, porque en estos tiempos podemos de nuevo con nuestro mundo que se está derrumbando de insostenibilidad, tanto a nivel de salud como a nivel medioambiental y a nivel de equidad. Hacer la revolución no es una palabra en el aire, es una necesidad. Por supuesto, no estoy pensando en revoluciones duras, violentas y armadas. Estoy pensando en la revolución del pensamiento, de los modos de proceder en una revolución tierna y por fin cariñosa con los seres humanos y con nuestro planeta. Pero lo que quiero decir es que cualquier cambio, ruptura, disrupción en la historia humana empieza por contar de otro modo la historia oficial, cambiando su perspectiva y el sentido de los acontecimientos, y empieza siempre por contar otra historia de otro modo, con otros héroes. Y les quiero hablar de eso y van a ver cómo vamos a derivar desde esta disrupción de otra historia con otros héroes hacia las empresas responsables que queremos pensar en estos webinars de la Pacífico Business School. Entonces, primer punto, para empezar a contar otras historias desde otros héroes, es empezar a recobrar toda la importancia de la mitad de la humanidad, que son las mujeres, y que han sido sistemáticamente obviadas de la historia oficial contada por hombres para hombres, con héroes hombres y en general héroes militares, ¿no? Esta es una foto que tomé en Ginebra. Hay una campaña muy interesante de una organización pro femenina en Ginebra que pone debajo del nombre de la calle, que en general, no es este caso, pero en general es un nombre de varón, ¿no? Otro nombre en rosado para resaltar la importancia de una mujer suiza, una mujer de la región. En este caso, este rond-point le ponen el nombre de una bióloga, Kitty Pons, y entonces es una manera de decir, oigan, la historia oficial de los nombres oficiales de la calle
no son la única historia posible. Hay otras personas que sí merecerían tener su nombre en nuestras calles y siempre se trata de obviar su importancia, ¿no? Otro tema que les quiero compartir es esta magnífica película sobre la decolonización contada desde los descolonizados y no desde los colonizadores, que acaba de salir hace pocos meses en Francia en el canal Arte y está disponible en video. Realmente tomen fotos de esa pantalla y vayan a ver esta película. Está dividida en tres partes, ¿no? Es la historia de la decolonización, más que todo la decolonización de África y de Asia, porque son los lugares, como es más reciente, donde había testimonios de foto y video. La decolonización, obviamente, de las Américas ha sido anterior a la foto, y van a ver cosas espectaculares, van a ver aparecer héroes y sobre todo heroínas, ¿no? Um, es algo muy, muy, muy importante en este documental, en esta película, y es fantástico. Está en francés, pero hay subtítulos que pueden poner en castellano, están habilitados, así que no se priven, por favor, de tomarse el tiempo, ya que estamos en confinamiento, y vean esta película. Hay momentos muy duros, por supuesto, pero también hay momentos espectaculares. Y en esta película hay, por ejemplo, otra historia sobre algo que parece más bien simpático, que es la bicicleta. Esa bicicleta, y es al inicio del siglo XX, que se inventó esa llanta de aire con caucho, ¿no? Con caucho, en la bicicleta, y parece genial, es una herramienta ecológica, linda, la amamos todos, la bicicleta, pero en aquella época este repunte de la venta de caucho en el mundo occidental, en el mundo europeo, fue algo catastrófico y que redujo en una esclavitud absolutamente, de una violencia extrema, muchos pueblos, sobre todo en ese país del Congo, que estaba bajo dominio belga en aquella época. Y una de las tantas heroínas poco conocidas de la historia, pero que contó esa historia de esclavitud abominable, y prefiero no darles detalles porque es realmente abominable, es Alice Seeley Harris, ¿no? Una inglesa que cuando vio eso, era una misionera, era directora de un colegio allá en África, y cuando vio eso fue tan desesperada que compró la primera cámara fotográfica de Kodak, y tomó fotos para que el mundo empezara a creer su historia, y con eso pudo empezar a parar ese mercado absolutamente terrible, ¿no? Y, ¿por qué no? Ya que estamos en el Perú, ¿por qué no hablar de otra heroína que cambia también la historia, y que, por favor, como su historia no está terminada, yo quiero rendirle homenaje y meterme de su lado para pedir al gobierno peruano, como lo está haciendo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, responder a su legítima demanda, a esta máxima cuña de Chaupe, que sufre mil problemas con
la minería de Newmont, Newmont Mining Corporation en este momento y está tratando de salvar su tierra, de salvar su casa, de salvar su pueblo, de salvar la laguna que está al lado de su casa. Recibió un premio internacional, un premio medioambiental Goldman en 2016 por su acción. Pueden ver que es una lideresa nata muy importante, pero desgraciadamente más conocida en un país como Francia que en su mismo Perú. Entonces, aprovecho esa oportunidad para rendirle homenaje porque ella también es una heroína. Y debemos hablar de ese COVID-19, ¿no? La historia actual de los últimos días, de las últimas semanas, nos conducen a focalizar toda nuestra atención en este virus, parando el mundo, parando toda la economía. Pero les quiero mostrar que la cantidad de países que sufren en este momento el hambre y la malnutrición, según el índice del hambre en el mundo, son cifras del 2018, están en una situación terrible y me pregunto si estamos realmente luchando contra todas las pandemias en este momento o hemos elegido a una, la que nos da más miedo en los países ricos, pero obviamente se obvia otras pandemias que son mucho más letales en otros países, pero quizás con menos acceso a las redes sociales y menos acceso al G20, menos acceso al gran poder. Entonces, el hambre mata y el hambre mata a muchas personas. Y el hambre es algo que toca a aproximadamente más de 820 millones de personas en el mundo, personas que por culpa de su desnutrición no pueden crecer normalmente, no pueden recobrar salud después de una enfermedad, no pueden tener todas sus capacidades de aprendizaje y de trabajo físico o intelectual, se mueren de enfermedades ridículas que no son el coronavirus, sino diarreas, malaria, etcétera, etcétera, y pues las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados son terribles, ¿no? 8.500 niños mueren cada día de desnutrición. Es más que el coronavirus, ¿no? Y eso también es una historia absolutamente actual, pero que curiosamente no desencadena todas las enormes medidas y cambios económicos y políticos y geoestratégicos que estamos viendo ahora para el coronavirus, ¿no? Todo eso para decirles que la historia que la humanidad se cuenta a sí misma resalta ciertas cosas y obvia otras. Y al obviar ciertos héroes, al obviar ciertos acontecimientos, a considerar sin importancia ciertos hechos y muy importante otros hechos, la humanidad conforma sus propios relatos y se desarrolla en base a dichos relatos, ¿no? Se calcula que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas absolutamente prevenibles, que podemos curar y finalmente no nos importa tanto como la epidemia actual, ¿no?
Entonces, vemos también cómo otra pandemia que debería cobrar toda nuestra atención en nuestra historia de la seguridad humana frente al peligro de muerte, debería ser la pandemia de la polución. Y en esa pandemia, fíjense cómo en 2011 morían en Francia, no estoy hablando de China, estoy hablando de Francia, morían 46.000 personas, se redujo, ¿no? El aire mejoró un poco, se redujo y la medicina mejoró también, se redujo a 33.000 en 2016, pero fíjense la diferencia entre esos 33.000, que sin duda son cifras parecidas este año, y los 3.523 muertos. En Francia, el 1 de abril, estoy dando las cifras de esa mañana de la epidemia de coronavirus. Entonces, estamos hablando de 10 veces más. ¿No? Entonces, ¿por qué una historia que mata 10 veces más personas en el mismo país va a ser menos relatada que una historia que mata 10 veces menos? Ese también es una pregunta importante, lo que les demuestra que las historias que nos contamos, ¿no?, determinan nuestra vida, ¿no? Esa historia es de nunca acabar, porque aquí le pongo los efectos de gases invernaderos en la agricultura de la Unión Europea en los últimos años. Pueden ver que la situación no mejora, no estamos pasando de un desarrollo insostenible a un desarrollo sostenible, no estamos pasando a una política ecológica, una agricultura ecológica, biodinámica, una permacultura, por ejemplo. Seguimos, muchas gracias, con las mismas cifras que van en aumento, además, lo que nos hace pensar que esa cantidad de muertos por contaminación atmosférica, porque la agricultura es un gran contaminador atmosférico, pues va a ir agravándose. Estaba mirando esta tarde otra vez otros resultados científicos. Ya los científicos están en pánico, no saben cómo decirnos que nuestro desarrollo es insostenible, ¿no? Todo el mundo ahorita está con, ay, hay que trabajar para los ODS, los recuadritos de color de los ODS están por todos lados, sector público, sector privado, sector de la sociedad civil, pero no estamos enfrentando las medidas que debemos enfrentar. Y curiosidad, es ese coronavirus que nos hace parar un poco el trajín de ese crecimiento loco de la economía, y el aire se vuelve más respirable. Es muy probable que gracias a ese paro económico forzado salvemos más vidas este año que las vidas que vamos a llorar por culpa de esta epidemia de COVID-19. Entonces es paradójico, pero eso es también el relato de la humanidad. Entonces, bueno, si lo hacemos como partido de fútbol, para de todos modos seguir con un poco de humor, porque como decía mi querido padre, no hay nada más serio que el humor en la vida. El humor es algo muy serio porque nos permite ver la vida en forma disruptiva. Pues en el campeonato de la lucha contra los dramas globales podemos decir que donde el climatólogo en 30 años no pudo meter ni un gol a ni un político, el virólogo llegó y en 15 días, un mes, logró que todo el mundo lo escuchara. Hay un miedo específico
al virus, ¿no? Que ataca a todos, a ricos como al pobre, que no se ve, que es muy chiquitito, pero que entra en nosotros, ¿no? Y ese miedo sí gana el partido de la lucha, pero el pobre climatólogo no. Hay otro que perdió también el partido, es el médico de la pobreza frente al médico de la riqueza. El médico de la pobreza, pandemias letales que matan a cientos de miles y a millones, lo ve todos los días, ¿no? Médicos Sin Fronteras lo ve, por ejemplo, todos los días en los lugares donde trabaja con los más pobres, ¿no? Pero obviamente el médico de la riqueza apenas se sabe que este virus, wow, es importante y, oh, mira que la mujer del primer ministro de Canadá está con el virus, el Boris Johnson es positivo, etcétera. Uy, los ricos se mueren también. Hay que hacer todo lo que es posible para parar esta epidemia, ¿no? Entonces, dos discursos, dos importancias y dos resultados finalmente del partido de fútbol de nuestra inequidad. Entonces, vayamos a los relatos que debemos producir en este momento para encontrar esta ética que necesitamos construir entre nosotros, ¿no? Y ahí quiero rendirle homenaje a un gran intelectual francés, Jacques Attali, escritor, gran profesor de economía universitario en París, fue consejero personal de François Mitterrand, un gran intelectual, y ha escrito recientemente, muy recientemente, esto es de esa información es de esta mañana y ha escrito hace 2 o 3 días, creo, en su blog, y está hablando que tenemos dos tsunamis, ¿no? Un sanitario y un económico, y que esos dos tsunamis pueden tumbar a lo que hemos instalado en siglos a duras penas, son un sistema de vida basado en la protección de los derechos individuales de las personas, los derechos humanos, y que instaló dos mecanismos, el mercado y la democracia, y que esto podría tumbarse. Él se apoya en la historia porque se ve muy bien que en los grandes momentos de grandes epidemias, por ejemplo, la gran peste que redujo la población de Europa en un tercio en el siglo XIV, pues finalmente cambió la vida en forma total, se impuso el Estado moderno sobre la religión, se impuso el espíritu científico, las supersticiones fueron descartadas en beneficio de una política más centralizada desde un Estado moderno. En breve, la historia cambió gracias a la epidemia. Entonces, él nos advierte, y es un cambio de historia, de storytelling, ¿no? Cada vez que una pandemia asola un continente, desacredita el sistema de creencias y controles y que no ha logrado evitar la muerte de innumerables personas, y los sobrevivientes se vengan de sus amos, trastornando la relación con la autoridad. Entonces, ¿qué propone Jacques Attali? Dice que el día después de esa epidemia, sin duda la primera reacción va a ser una regresión autoritaria por las violencias que se va a dar a nivel económico. La situación es dramática, no podemos parar la economía y prohibir la calle para la gente que vive en y de la calle, ¿no? En todos nuestros países. Eso es absolutamente dramático. Pero dice que después de esa primera fase, el poder político, ojalá tenga razón Jacques Attali, pertenecerá a quienes puedan mostrar la mayor empatía por los demás. Y ahí se vuelve interesante, ¿no? Si empezamos a trabajar
los sectores económicos de la empatía, la salud, hospitalidad, alimentación, educación, ecología, pues vamos a instituir un nuevo tipo de poder que va a poner atrás el neoliberalismo economicista y sumamente destructor que tenemos en este momento en el mundo. Pero dice, si no aprovechamos esa oportunidad, ¿no? El mundo podría no ser más que un enorme campo de ruinas. Entonces, tomando esto y volviendo a la empresa, yo veo venir desde el marketing mismo y desde nuevas empresas un discurso, un storytelling que va hacia esa economía de la empatía. Por ejemplo, aquí a la izquierda, un carro en el fondo, pero no es una publicidad de carros, dice la leyenda, para luchar contra el recalentamiento climático, prefieran la bicicleta, el carpooling y los transportes públicos, ¿no? Y otra, la parte derecha, ese jean, dice que es un jean eco-consciente y su eslogan es reduce tu huella, pero no tu impacto, ¿no? Entonces la persona sigue siendo linda y atractiva, pero ha reducido la huella que es muy grande de la fabricación de los pantalones, ¿no? Entonces hay otro discurso que quiere surgir, ¿no? Otro discurso que, por ejemplo, esa marca famosa Patagonia tiene desde hace años, ¿no? De reimaginar un mundo donde solamente cogemos del mundo lo que la naturaleza puede reemplazar, ¿no? Entonces es una contrapublicidad que dice no compre esa chaqueta porque más vale reducir, reparar, reusar, reciclar y reimaginar que tener una actitud de consumo compulsivo. Obviamente esto nos obliga a inventar otro modo de vida, obviamente eso nos va a costar mucha imaginación y va a ser una destrucción creativa, como dicen los economistas. Otro storytelling que me interesa muchísimo es aquel que trabaja esta vez desde una ONG, la ONG Médicos del Mundo, y que pone esa foto de ese hombre con una cicatriz muy fuerte en la boca y dice la belleza del mundo. Y yo les pongo acá la traducción en castellano y van a ver que es un storytelling muy conmovedor. La belleza del mundo, para vislumbrarla, a veces se necesita lo peor. Se necesita que la homofobia se convierta en violencia estatal propagada por esputos e insultos, grabada con un machete en las caras en el mismo corazón de África. Se necesitan leyes que conviertan el amor en crimen. Se necesita la virulencia del SIDA, el miedo omnipresente, la vergüenza que te condena a evitar los hospitales. Y es entonces, y solo entonces, que la puedes ver, la belleza del mundo, en una consulta médica que no se torna en juicio, en los ojos de un médico que no se erige en juez, en la dulzura de palabras, la belleza de la humanidad. Me parece que es un storytelling espectacular que nos hace ver a través de un discurso contradictorio de la imagen que muestra y su título, La belleza del mundo, y de una forma muy sutil lo que hay que ver, rescatando a los héroes que hay que ver, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que debemos de trabajar ese nuevo tipo de actor social, el creativo cultural, que sociólogos, psicólogos como Paul Ray, Sherry Anderson,
Ervin Laszlo, que es un filósofo del Club de Budapest, ¿no? Están empezando a construir, a constatar en el mundo, y que creo yo que es ese egresado que yo siento que muchas veces empezamos a construir en las universidades peruanas, y ojalá sean cada vez más, que defiende una sociedad que haya pasado más allá del consumo, donde haya más desarrollo espiritual, defensa de la naturaleza, búsqueda de soluciones innovadoras, ¿no? Esos creativos culturales integran cuatro polos de valores a la vez, muy en fase con la ética que yo defiendo, la ética en 3D de virtud, justicia y sostenibilidad. Defienden una apertura a los valores femeninos. No es por gusto que empecé por ahí a recobrar la importancia de ciertos héroes, ¿no? Integran los valores ecológicos y de sostenibilidad en la vida cotidiana. La alimentación, no comer carne, comer productos orgánicos, la salud alternativa, la medicina china acaba de ser reconocida como, por la OMS. Ese es un cambio fundamental a nivel epistémico para la medicina, ¿no? El hábitat, el consumo, la agricultura, ¿no? Son gente que tienen un fuerte compromiso social, iniciativas solidarias en colectivos sociales. Y son gente que tienen un desarrollo personal espiritual, una nueva filosofía de vida, investigan, hacen experimentos de vínculo con la naturaleza, trabajan la sabiduría indígena. En buena hora, por fin, los indígenas empiezan a recobrar algún valor en lugar de ser sistemáticamente discriminados en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Entonces, les quiero decir para terminar que nuestro mundo económico-político actual está basado en una pésima historia, inventada en 1714 por un culpable, ese médico holandés instalado en Inglaterra, especialista en enfermedades nerviosas, Bernard de Mandeville, ¿no? Es la fábula de las abejas. Vayan a leer este ridículo relato pésimo que dice que cuando las abejas son buena gente y éticas y tienen virtud, el panal no prospera, y cuando las abejas son todos egoístas y tienen vicios, pues el panal prospera. Entonces que viva el vicio y que se acabe el altruismo. Estamos basados en ese relato que se volvió liberal y después neoliberal, y el resultado es la muerte de las abejas en todo el mundo, ¿no? Entonces debemos privilegiar otro modelo, ¿no? Y aquí quiero sencillamente preguntar a nuestras universidades, a mi universidad y a todas las demás, ¿no? ¿Qué enseñanza, qué investigación, qué extensión y qué perfil del egresado queremos priorizar? ¿La misma historia de siempre o una nueva, más empática, más equitativa, más sincera? Tras la corona crisis, ¿no? Vamos a pasar por fin a una historia del Arca de Noé, no del Arce, sino del Arca de Noé, y de la Torre de Babel, ¿no? Esa Torre de Babel en la cual Dios se preocupó porque los hombres hablaban todos el mismo idioma, un solo idioma, el Globish, el inglés, por supuesto, que queremos imponer en todas nuestras universidades, por ejemplo, ¿no? Y todos estaban de acuerdo y construían todos una gran torre. Y Dios, fíjese lo que dice Dios, ¿no? Ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Dios se preocupa por los límites. Los seres humanos no van a tener límites. Miren cómo nuestra ideología neoliberal nos dice que los límites son malos, hay que superar todos los límites. Es la ideología del transhumanismo, es la ideología de Adidas, por ejemplo, impossible is nothing, que me parece la cosa más estúpida que hemos elegido como lema, ¿no? Entonces, el Dios de Babel nos quiso con lenguas diferentes para tener el esfuerzo de traducir.
repartidos, dispersos en toda la superficie de la Tierra. Díganme qué estamos haciendo hoy día. Con nuestro confinamiento nos separamos, nos dispersamos, tratamos de consumir menos, tratamos de salir menos, tratamos de que nuestros vínculos sean solidarios, sean vínculos que piensen primero en la salud antes que pensar en el crecimiento económico del PIB. Quizás estamos en el buen camino. Ese buen camino lo vamos a elegir solamente si somos conscientes de que hay ciertas historias que le debemos poner el colorín colorado y hay ciertas historias que deben empezar con un lindo día una vez. Muchísimas gracias por su escucha. Por favor, si es que tienen alguna pregunta, si la pueden colocar en el chat para que se las pueda responder. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Shock y sutileza. Bueno, gracias, Will Sánchez. Sí, dudé mucho antes de hacer este PowerPoint, pero creo yo que la situación insostenible en la cual estamos nos obliga a ese shock, nos obliga a ese shock y ustedes, los que me conocen, saben que a mí me gusta el cariño, en mis historias me gusta el cariño, yo pienso que la ternura es lo más revolucionario, pero que muchas veces necesitamos un shock de belleza, un shock de ternura, pero un shock. A ver, ¿qué dicen los nuevos mensajes? 96, 98 mensajes. ¿Cómo voy a leer todo eso? Muchos agradecimientos, gracias. A ver, ¿alguien me puede ayudar con buenas preguntas? A ver, hay una pregunta de Patricia. Hablar desde empatía para una empresa de hidrocarburos, venta de combustibles, será un súper reto. ¿Qué recomendaría? Utilizar todo el dinero, todos los beneficios, todo el poder de investigación y el poder de producción de esa empresa para, sin parar la producción de petróleo que es necesaria en este momento, lo estamos utilizando para esta conexión, girar, transitar hacia otro modelo energético para producir otra energía, una energía limpia de otro modo. Las primeras empresas que tienen esa fuerza para cambiar nuestro sistema económico son las grandes empresas que nos han puesto en ese desarrollo insostenible. Así que yo no echo la culpa a nadie porque yo utilizo el petróleo todos los días. Lo que sí digo es que somos responsables y los que tienen una gran culpabilidad tienen una gran responsabilidad y los que tienen un gran poder tienen una gran responsabilidad. Así que eso sería mi respuesta, ¿no? Transitar lo más pronto posible, redirigiendo toda la inversión, toda la fuerza de investigación y producción. Hay otra pregunta de Luis Mío. ¿Cómo podemos hacer para promover ética desde los cuentos populares y el storytelling? ¿Cuáles son las diferencias entre los cuentos y el storytelling? De por sí no hay storytelling, decir historias es la palabra inglesa, wachafa, como siempre, que estamos hoy día utilizando desde el marketing empresarial, porque se han dado cuenta, obviamente, los marqueteros, que si cuentas una historia, si involucras la emoción, si hay un proceso de identificación de tu futuro cliente con una historia que le cuentas, pues se siente más atraído hacia tu producto, ¿no? Entonces, story selling.
¿no? Vendes a través de historias, ¿no? Bueno, es una metodología para vender que en realidad es muy vieja y muy conocida. Les advierto que todos los profetas, todos los líderes han utilizado la narración de cuentos para vender sus ideas y hacer que la gente los siguiera. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Contar cuentos como arte es viejo como el mundo, es tan viejo como la música, es un arte popular, es un arte de la casa, es un arte de mujeres muchas veces, es un arte tan humilde como el cocinar en casa, pero que puede ser muy bello, que es muy humano y que trato de practicar lo más que se pueda para que no se muera y se está muriendo con las pantallas, con el mundo digital, con la televisión, con las redes sociales, donde pasamos nuestro tiempo en bla, bla, bla de poco sentido, intercambiando memes y pequeños videos de gatos con lentes que se caen en las escaleras y todo eso es muy empobrecido frente al gran poder de las historias tradicionales que tienen una infinita sabiduría porque han pasado miles de años, son cuentos que tienen miles de años, han pasado por millones de bocas y oídos, han pasado por culturas diferentes y siguen ahí. Significa que tienen un poder de sabiduría universal, humano, no cultural, sino humano, ¿no? Que va más allá de su época de producción. ¿No? Entonces debemos escucharlos y volver a contar estos cuentos. Ujú. Hay otra pregunta de Mae Rivera. Mm, Nos indica si puede ser más detallado con el tema de los límites y del lema de Adidas. ¿Y el límite sí qué? Y del lema de Adidas. Ah, el tema de los límites es ese tema muy ecologista, me parece que ese pequeño relato en el Génesis, ¿no? De la Torre de Babel, vayan a releerlo y meditarlo, porque es increíble cómo Dios prefiere a una humanidad unida en una ciudad, hablando el mismo idioma, la globalización, prefiere una humanidad dispersa por toda la Tierra, entonces ocupando nichos ecológicos diferentes, entonces muy diferentes, porque obviamente un esquimal y un shipibo son por definición diferentes en su modo de vivir, y hablando idiomas diferentes, entonces teniendo que hacer ese esfuerzo de traducción si se quieren entender, ¿no? Entonces, pasar más tiempo en vivir en pequeñas comunidades que se traducen mutuamente para entenderse, en lugar de construir todos una inmensa torre, es interesante. Y el lema de Adidas, Impossible is nothing, significa, si imposible no es nada, significa que no hay nada imposible. Si no hay nada imposible, todo es posible. Si todo es posible, curiosamente, era la definición de la filósofa Hannah Arendt para definir el totalitarismo. Nada menos, ¿no? Entonces, todo es posible, es algo, primero es autístico, es psicótico y es algo que no puede ser una manera de convivir juntos. Entonces, tenemos que redefinir los símbolos que nos hacen soñar hoy día. Si los símbolos siguen siendo impossible is nothing, estamos perdidos porque la Gran Torre se va a derrumbar muy rápidamente. Estamos camino en eso. No voy a hablar acá de la extinción masiva de la biodiversidad, del cambio climático, bla, 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 bla. Ustedes lo saben, ¿no? Debemos absolutamente tener otro relato diciendo los límites son buenos. Es bueno no querer todo. Para vivir feliz hay que saber decir me basta, cosa que es el final de uno de mis cuentos, el cuento de Joja, no es mío, obviamente, es un cuento popular, y debemos aprender.
todo eso, a vivir felices de autolimitaciones que nos damos en lugar de querer ir más allá y más allá y más allá. Y si queremos precisar ese tema del deporte, Adidas, el deporte, que no hay límites, pues los científicos ya han comprobado que hay un límite en los scores de los récords de los deportistas y que por definición no vamos nunca a poder correr el 100 metros en 6 segundos porque esto hay un límite que es sano en nuestro cuerpo que no lo permite. Entonces, hay que amar a los límites, hay que practicar el deporte de otro modo y si quieren ser ecologistas, por favor, dejen su carro 4x4 para estar en las calles de Lima. Si quieren un carro, si necesitan un carro que sea chiquitito, que sea limitado, que sea humilde y ojalá lo más rápido posible que sea eléctrico, esperando que vamos a inventar mejores métodos para producir y conservar esa electricidad dentro de poco. La técnica nos podrá ayudar, pero no tanto. Hay que autolimitarnos. Tenemos otra pregunta de Joana Montalbán. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contar con una buena historia para la transformación? ¿Cuáles son no escuché, perdón? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contar una buena historia para la transformación? La verdad, la sinceridad, la lucidez. En este momento pensábamos que la muerte ya no nos iba a alcanzar y viene un virus y nos damos cuenta que somos mortales, pero somos mortales. La narración de cuentos lo repite desde hace miles de años. Hay un montón de cuentos donde el héroe busca escapar de la muerte de algún modo u otro y al final él mismo se acerca a la muerte diciendo, llévame porque ya estoy cansado de huir, ¿no? Entonces, somos mortales, entonces debemos ser sinceros con eso, pero hay muchas cosas que podemos hacer para que los niños de 3 años no se mueran de diarrea. Hay muchas cosas que podemos hacer para ser más equitativos en nosotros, más cariñosos con la naturaleza y con nosotros, más empáticos, desde comer menos carne, para empezar, menos carne, menos pescado, desde tener menos plástico en nuestra vida, tener más reuniones virtuales y menos reuniones presenciales donde cruzamos el otro lado del mundo para una conferencia de cuarto de hora. Me sucedió muchas veces y tengo una vergüenza de haber vivido eso y creo que yo ya no lo voy a aceptar nunca más para tratar de ser un poquito más coherente conmigo mismo. Ojo, todos somos incoherentes, eso también hay que sincerarlo. Y desde esa sinceridad, imaginar un futuro un poquito mejor. Y ya conocemos, ¿no? Energías limpias, agroecología, ¿no? Industrias que no están al otro lado del mundo, sino que renacionalizamos y curiosamente todo el mundo empieza a renacionalizar las industrias esenciales a la vida, aleluya, ¿no? No permitir la globalización del inglés, hablar nuestros idiomas diferentes, conocer nuestras culturas. Todos los peruanos deberían conocer por lo menos 500 palabras de quechua, ser capaces de hablar un poquito en quechua, por lo menos saludar, etcétera, etcétera, en quechua, en aymara, en shipibo, etcétera, etcétera. Conocernos más, escucharnos más, hacer más veladas de cuentos. Y una cosa súper importante, no dejar que los bebés y menores de 3 años toquen pantallas. Repito, no dejar que menores de 3 años toquen pantallas. Ya sabemos científicamente que eso destroza el cerebro y destroza la integración sincrónica con el adulto, entonces la capacidad de lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sean muy serios con eso, ¿no?
sean muy serios con eso. Yo veo todos los días en Lima, en América Latina, papás que entregan el celular al bebé porque así tienen tranquilidad para ir al restaurante. Pues no es así, no es así. Y mientras tienes un bebé chiquitito, o bien vas al restaurante con él y soportas que el bebé te va a hacer berrinche si se aburre, o bien no vas al restaurante. Hay límites, hay límites. Vamos con una última pregunta porque ya el tiempo nos ha quedado Sí, corto. no nos ha ¿Cómo quedado. pueden llegar las mineras a las comunidades utilizando el storytelling? Ah, no es con storytelling que tienen que ir a las comunidades, ¿no? Es con realmente capacidad de desarrollo mutuo, educación mutua, trabajo mutuo y honesto y sincero, ¿no? Y lúcido sobre los impactos, sabiendo que no todo es perfecto en la vida, que podemos mejorar muchas cosas, que nadie tiene que ser satanizado, ni la empresa minera, ni la comunidad, ¿no? Que el Estado debe jugar, él sí, un papel de ágora, de objetividad, pacífica, sin estar muy a favor de un lado y en contra absolutamente del otro, y que debemos realmente empezar a escucharnos y a apreciarnos, ¿no? Para que las mejores decisiones sean tomadas y no por la violencia como se está tomando en este momento. Hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, no traten de inventar cuentos que van a ser puros cuentos para resolver los problemas, ¿no?